Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo y Brenda y el día de hoy vamos a empezar una miniserie, ahora que están de moda, sobre las burbujas financieras y las crisis en las que derivaron. Así que este es nuestro primer episodio. ¿Y por dónde empezamos hoy, Ricardo? La verdad es que la historia de las burbujas, que como bien dices, Bren, derivaron en crisis financieras, es muy interesante porque es una historia del comportamiento humano, de cómo nos comportamos los seres humanos en relación al dinero. Obviamente nos recuerda mucho el episodio que hicimos sobre este libro que fue muy popular, de Psicología del Dinero de Morgan Housel, que hicimos un podcast, un episodio específicamente de ese libro, entonces lo pueden ahí checar, vayan a buscarlo, de qué trata, pero me deja mucho pensando. La primera vez que escuché sobre historia de crisis era de 1929 y yo recuerdo que en ese entonces, creo que en la secundaria, le preguntaba a la profesora, oye, pero ¿qué sucedió? ¿Por qué se dio la crisis? Y no me supo explicar. Y entonces me tuve que quedar con la duda por un rato, hasta después en la prepa como que me empezó a llamar la atención el tema de economía y finanzas, pero me dejó con más preguntas, ¿no? Porque obviamente no entendí, oye, pero ¿por qué no imprimen dinero y con eso se soluciona, etcétera, ¿no? Es muy interesante el tema de las burbujas, Fren, porque obviamente nos habla de a quién no le gusta hacer dinero, pero también nos habla de algo que es inherente del capitalismo, Bren, y que recuerdo mucho en una de sus pláticas anuales que hace Warren Buffett. Le preguntaban, oye, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo del capitalismo? Y decía, mira, tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas malas es que si Brenda de pronto está ganando al año $1,000,000, pues ella es muy feliz, tiene su $1,000,000, puede hacer muchas cosas, etc. Y lo que decía Warren Buffett, dice, sí, es muy feliz Brenda hasta que se da cuenta que el vecino o la vecina gana $5,000,000 y entonces ya no es tan feliz Brenda. Tiene exactamente la misma cantidad de dinero, pero el hecho de que sepa que el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, el primo, la prima gana más que ella, como que despierta la envidia en el ser humano, y es algo inherente al ser humano. Y así nos podemos ir hasta llegar al buen Jeff Bezos, y pues él a lo mejor se voltea y ve a Putin, ¿no? Y dice, ay, sí, pero es que este compa, no, nadie lo sabe, pero tiene todavía más dinero que yo. Y así nos podríamos ir con esta historia. Pero es algo interesante porque inherentemente vamos a ir viendo, cuando analicemos la historia de las burbujas financieras, nos habla mucho del comportamiento humano. Hay una teoría, no se llama así, pero si la buscan seguro la encuentran, que se le conoce como la teoría de los castillos en el cielo, ¿no? Los castillos de cartas, ¿no? En el cielo. Si han visto esta famosa analogía, ahí está una serie, ¿no? Que se llama House of Cards, y justamente está hablando de que, oye, si de pronto te pones a hacer un castillo, con cartas, pues es muy fácil que lo tires, ¿no? Como que le soplas, lo mueves tantito y pum, todo se desmorona, ¿no? Vamos a ver más adelante que tiene al final del día un principio, ¿no? Si yo de pronto tengo algo que a lo mejor es completamente irracional de por qué tiene ese valor, pero pues yo siento que Brenda a lo mejor me lo puede comprar un poquito más caro, pues como que ahí voy a estar, ¿no? Ahí voy a estar, oye, pues igual y Brenda, pues igual y encuentra a alguien que se lo puede vender todavía más caro, ¿no? Y entonces ahí empieza todo este tema de la envidia y el capitalismo y demás. Sin más, me gustaría que empecemos con una de las primeras burbujas. Muchas veces se le ha llamado la madre de las burbujas financieras. La verdad es que siempre exageran cuando hablan de esto, ¿no? Pero
Ahora les platicamos un poquito más el chisme. Bren, antes de empezar, no sé si quieras agregar algo más. Sí, o sea, creo que lo interesante de saber este chisme, o sea, como de que podamos ver en estos ejemplos, es que nos ayuda a entender como la historia alejando como la mirada, porque pasa un poco con el tema de las inversiones, con el mercado de valores, que de pronto un día las noticias dicen, hoy fue un día terrible para el mercado de valores, pero es así como de, pero lo estamos viendo el comportamiento de un día, si alejamos el comportamiento a 5 años, a 10 años, la historia es diferente. Entonces, creo que esta cuestión de las burbujas es como que tiene un poco de relación con este dicho de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, porque, o sea, cambia la forma, pero al final se vuelve a repetir, ¿no? Como que volvemos a creer, a caer en estas malentendidos que hacen que se generen estas burbujas en el mercado de valores. Vamos a entrar como justo al detalle, pero retomando el tema de lo de los castillos en el aire, justo se basa en esta frase que dice como, pues hay un como tonto que nace cada minuto, y porque la idea es como, pues seguramente va a haber alguien ahí más despistado que está dispuesto a pagar más por lo que yo pagué. O sea, si yo pagué, lo compré caro, compré 3 veces el valor de algo, pero seguramente viene alguien que está como más ingenuo y me va a pagar 5 veces más. Entonces, que sobre esto se fundamenta que en realidad es como nada más el comportamiento humano. Y empezando con esto de las burbujas, pues nos vamos allá muy lejano a la crisis de los tulipanes, que pues su origen fue por ahí de 1593. Y nace porque un profesor de botánica lleva a Holanda unas plantas de origen turco que son inusuales, ¿no? Los famosos tulipanes. Entonces, la duquesa en ese entonces estuvo así fascinada con estas nuevas flores en el jardín, pero pues no le fascinaba que el profesor quisiera que cobrara así un superprecio. Entonces, pues por ahí un ladrón entró a casa del profesor y se robó los bulbos y se empezaron a vender. Ya no a un precio tan loco, pero sí con una ganancia súper importante. Entonces, hoy escuchamos así como de tulipanes fue esta crisis, pero pues ahí, o sea, como justo creo que ahí fue el origen de una situación en la que la gente se enriqueció solamente por creer que era una buena alternativa de inversión. Y además fíjate que es interesante, Bren, porque este profesor, pues como buen samaritano, dijo, oye, pues esto lo traje de Turquía. Voy a ver si le puedo ganar una lana, ¿verdad? Más que a lo mejor exageró un poquito con el sobreprecio. No le quisieron comprar, pero sí robarle, ¿no? Dijeron, bueno, pues si va alentando, pues mejor te los robo, ¿no? Y de ahí llega una enfermedad que se le conoce como mosaico, que lo que hacía era que los tulipanes como que empezaban a tener como una especie de, como de llamitas, ¿no? O como líneas ahí, como flamas, rojas. No, bueno, pues entonces eso todavía, pues todavía se hizo más, más exótico, ¿no? Entonces, es un fenómeno interesante porque en Holanda, pues como que se empezó a volver, digamos, un artículo de lujo, como, no sé, tengo un amigo que se dedicaba a la producción del mezcal, ¿no? Y lleva muchos años. Me decía, oye, es que al inicio nadie lo tomaba y ahora ya es como de lujo. Bueno, pues algo así. Pasó en ese entonces con los tulipanes. Se volvió un artículo de lujo y de pronto ya era como, oye, pues similar a cuando en algún momento hablábamos de los famosos NFTs, que se acuerdan que decíamos es que se volvía un tema de pertenencia, pues se volvió algo muy similar con los tulipanes, ¿no? Y que de pronto, oye, pues si eras noble, si tenías cierto estatus social, lo que podías esperar es que pues es que tuvieras tulipanes, ¿no? ¿De qué clase social eras si no tenías tulipanes, ¿no? Y entonces como que se empezó a hacer, digamos, toda una masa, una locura. Recuerdo que, no me acuerdo bien del autor, pero hay un libro que se llama como estas diluciones masivas, ¿no? Y la locura de las masas, donde hay un autor en el que empieza a recopilar la información de qué estaba sucediendo con los tulipanes, ¿no? O sea, por qué de pronto la gente se volvía loca por empezar a tener tulipanes, ¿no? Que es obviamente lo que sucedió, que sucede como en toda buen burbuja. Nadie se quiere quedar fuera de este evento. Oye, si de pronto estás viendo que digamos, oye, pues ya lo tienen, está subiendo de valor, cada vez el costo se está, obviamente por oferta y demanda, ¿no? Porque empieza a subir este valor de los tulipanes. Nadie se quería quedar fuera. Y además, la mayoría de los comerciantes
hicieron que se volviera todavía más popular. Lo que empezaron a ver es que de pronto los tulipanes pues ya lo veían en imágenes, ¿no? Lo veían en la ropa. Entonces, como que digamos, todo se juntó, digamos, porque además lo estaban promoviendo, ¿no? Y eso obviamente hizo que, pues que incluso en algún momento se viera como una inversión inteligente. Decir, oye, pues es que va a seguir subiendo el precio de los tulipanes. Donde, digamos, es cuando este fenómeno de la envidia que decíamos, oye, cuando de pronto estás viendo que el vecino, ¿verdad? Que el granjero, oye, que el pescador de pronto estaba haciendo dinero porque vendió un tulipán, 2 tulipanes, y tú te enteraste, es como, ¿cómo me voy a quedar yo fuera? Entonces, cuando empiezan a ver que, digamos, la persona de a pie, la persona común, tenía una posibilidad de hacer dinero y tener ganancias para ese entonces, digamos, exorbitantes, pues obviamente la tentación era muy difícil, ¿no? Oye, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? Todos están haciendo dinero, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, eso obviamente como saben, ¿no? Imagínense, ya decía Bren hace ratito, empezó por ahí a finales del siglo XVI, en 1593, y siguió durante muchas décadas. No crean que fue algo muy rápido, ¿no? Sino que, oye, pues estamos hablando de que cerca de 30 años después, 30 y tantos años después, pues ya digamos como que ya era algo que se sabía, ¿no? Y obviamente veámoslo, tratemos de darles el beneficio de la duda, ¿no? Oye, en ese entonces, para la esperanza de vida que tenían, pues hay gente que podría decir, es que toda mi vida han subido los tulipanes. Y pues tenía razón, ¿no? Porque la esperanza de vida era, digamos, nada que ver con lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, si lo tratamos de ver desde ese punto de vista, y por ejemplo, alguno de nuestros clientes que tiene más años dice, es que toda la vida ha subido el dólar, pues desde su perspectiva tiene razón, ¿no? Oye, pues toda la vida ha subido el dólar, pues sí, toda su vida ha subido el dólar, ¿no? Entonces, las personas que en ese entonces habían dicho, oye, pues es que mi papá compró un tulipán y con eso compramos casa, y luego yo compré otro tulipán y con eso ya tenemos 2 casas y tuvimos hasta movilidad social. ¡Pum! No, o sea, sí es como algo no pensado para ese entonces. O sea, tengan en cuenta también el tema del tiempo, ¿no? Oye, si lo vemos desde un punto de vista financiero, pues una burbuja que ya llevaba 30 y tantos años cocinándose, pues la verdad es que sí es un tiempo considerable. Si lo pasamos al día de hoy, que también hablaremos específicamente de la burbuja del 2000, bueno, pues no se tardó 30 años, fue mucho más rápido, por muchas razones. Hoy el tema tecnológico han cambiado, etcétera. Bueno, regresando, ¿no? O sea, ya llevan 37 años, obviamente ya era sabiduría popular. ¿Y qué empezó a suceder? Que tierras, joyas, muebles, empezaron a cambiarlos, ¿no? Porque dijeron, oye, pues si es un bien tan importante, entonces si es una forma de generar una riqueza tan importante, pues entonces la gente erróneamente, ¿no? Empezó a deshacerse de todo lo que tenía para poderse hacer de un tulipán. Obviamente, ¿qué generó eso en términos económicos? Que subiera todavía más el precio de los tulipanes, ¿verdad? Oferta y demanda. Entonces, esta especulación que empezó en un momento, pues obviamente el mercado hizo que se volviera una locura. Y todavía más interesante porque en ese entonces una de las acciones que hizo, digamos, que subiera todavía más el precio, y son instrumentos relativamente nuevos, fueron una especie de derivados. Ya hoy en día les llamamos opciones, si quieres comprar, si quieres vender, pues son puts, si quieres comprar, pues son calls, etcétera, ¿no? Entonces hicieron una especie, digamos, similar, que no eran derivados, ¿no? Sino lo que hacía es que, oye, pues Brenda se dedicaba a, pues ¿no? Oye, pues sí, ella cultivaba sus tulipanes, ¿no? Y entonces alguien llegaba y decía, oye, ¿qué crees? Mira, este documento que estamos haciendo, ¿verdad? Ahí, te los voy a comprar a tal precio, ¿no? Entonces, a lo que estaban jugando, voy a tratar de ponerlo en dólares para que tengan un ejercicio. Oye, pues vamos a sumar que el tulipán estaba en $100. Pero pues tú que te sentías bien inteligente y además decías, no, se me hace que va a valer 200. Entonces mejor ahorita voy con Brenda, le digo, mira, ¿sabes qué, Bren?
pues yo sé que todavía no están tus tulipanes, pero pues vamos a hacer un papel, unos contratos, y tú véndemelos a 100. Oye, pero es que hoy están a 100. Bueno, 110, ¿no? Entonces ya ese adicional, pues ya después terminar siendo la prima que pagas por las opciones, ¿no? Pero en ese entonces era como, pues sea un poco más justo, ¿no? Órale, pues órale, va, 105, 107, órale, ya quedamos en que te lo voy a vender en eso, sin importar a cómo esté en el mercado. Entonces, pues ya firmamos un contrato, etcétera. Y entonces, ¿qué creen? Que empezaron a hacer la mente maravillosa financiera del ser humano. Pues ya tenía ese contrato, me volteaba y decía, oye, ¿y si vendo este contrato? Ya no estaban hablando de los tulipanes en sí, ¿no? Decía, oye, pues es que ya quedé con Brenda y pues aquí está el contrato, pero pues al final del día el contrato, pues a lo mejor yo lo puedo vender, ¿no? Entonces, imagínense la locura que obviamente se empezó a hacer. O sea, ya se imaginarán de ahí pues expandan eso por 1000, ¿no? Entonces, lo que empezó a suceder es que empezó a haber nuevamente especulación, digamos, en el mercado. Al final del día, esto que les estoy platicando, tradúzcanlo en me estoy apalancando. Es decir, si antes podía ser con $100, 100 tulipanes, pues si nada más pagaba $5 hoy, ¿no? A Brenda por ese contrato, de decir, oye, Brenda, pues ya sé que ahorita están a 100, yo te voy a dar 5 adicionales, pero pues ya esos 5 que te pagué, tú te los quedas, ¿no? Para que Brenda tenga una ganancia, sin importar qué pase, ¿no? Ah, bueno, pero entonces ya Brenda tuvo hoy su ganancia, digamos, y no tuvo que dar tulipanes, ¿no? Entonces dice, pues va. Entonces, al final del día, cuando hablamos de estos instrumentos, que en ese entonces eran pues, hojas de papel, hay contratos, etcétera, acuérdense que de lo que realmente estamos hablando es de apalancamiento. Es decir, si hoy tenía $1000, ahora es como si tuviera 3000. Entonces ya sabemos que el apalancamiento puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Y si pido prestado? Y entonces ahí viene todavía una locura adicional, ¿no? O sea, ya de por sí estaban teniendo apalancamiento con esta especie de call options, ¿no? De contratos de futuros de tulipanes. Entonces ahora si le metemos al punto de, oye, y si además ya me estoy apalancando, pero además pido prestado, entonces imagínense, se empieza a hacer una locura hasta que usualmente siempre pasa así. Si no me equivoco, igual me falla la memoria, pero estoy casi seguro que incluso Newton, ¿no? También como que ahí le metió y como dijo, ay, pues sí es cierto, es una forma de hacer lana fácil. Y entonces como que también cayó en eso. O igual me estoy confundiendo datos, pero tienes toda la razón. Vamos a hablar más adelante de la South Sea Bubble, que ese es otro show que pasó en Reino Unido y en un ratito les vamos a contar. Pero sí hubo personas, digamos, como hasta famosas, ¿no? Historiadores, etcétera, ¿no? En algún momento la misma monarquía, etcétera, pues ahí también estaban metidos, digamos, en esta locura. ¿Qué es lo que usualmente pasó? De pronto dijeron, oye, ¿y por qué debería de costar tanto, verdad? O sea, hubo algún brillante, ¿verdad? Que dijo, oye, ¿y por qué, no? Claro, hubo casos chistosos, ¿no? Me acuerdo una persona que trató de hacer pasar cebollas por tulipanes, ¿no? Y entonces lo metieron en la cárcel y etcétera, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que de pronto alguien se da cuenta como de, oye, ¿por qué debería de valer tanto? No hace tanto sentido. Y además el tema es que llega un momento en estas burbujas donde dices, oye, ya está tan caro un tulipán, equivalía a comprar casas y demás, un solo tulipán, y de pronto alguien dice, oye, no hace sentido, porque pues, se pueden seguir cultivando. Y entonces, ¿qué creen? Ahí es donde de pronto el gobierno entra, ¿no? Y de pronto dicen como, pues sí, tiene razón, o sea, ¿por qué deberían de valer tanto los tulipanes? No hace ningún sentido, ¿no? Y entonces a finales de 1638, 39, pues empiezan a caer, digamos, los precios, diciendo, pues es que no hacía sentido, ¿no? O sea, ¿por qué los tulipanes? Y se empieza, obviamente, a desplomar. Usualmente lo que pasa en ese momento es que todas las personas que de pronto ven que empieza a caer el precio, pues se da como una especie de pánico, ¿no? De decir, ah, caray, no, a lo mejor ya perdí, a lo mejor estoy perdiendo un poco más, ¿no? Entonces, dependiendo cuándo hayas comprado en esta locura,
como que empieza a decir, ¿sabes qué? Mejor voy a vender por si las dudas. Y obviamente se genera una estampida. Obviamente mucha gente se fue a la quiebra, mucha gente que compró o vendió estas famosas call options o puts de tulipanes, pues ya no pudo cumplir, digamos, sus compromisos. Por ahí el gobierno de pronto dijo, oye, pues sabes qué, todos los contratos a tal precio, porque si no se iba a hacer una locura, etc. Obviamente, esa burbuja, cabe mencionar que nunca en la vida, o sea, después de más de 400 años, se recuperó. Y es importante tomar esa lección, porque muchas veces si creemos que, oye, es una burbuja, pues igual me recupero. Más adelante lo veremos, el caso del Nasdaq, le tomó muchos años, o sea, desde el 2000 hasta apenas ahorita 2022, mientras estamos hablando, ha llegado como a los niveles que llegó a tener en el 2000, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando es una crisis financiera, ¿no? Que eso es algo distinto, digamos, que cuando es una burbuja, ¿no? Entonces, hay que entender que, pues obviamente, o sea, nunca se recuperaron los tulipanes, ¿no? Mucha gente, pues ya saben, se suicidó, etcétera, ¿no? Porque ya después no lograron recuperar ese precio. Muchas casas se perdieron, préstamos, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí tuvo que intervenir el gobierno, como pasa usualmente las crisis financieras, ¿no? Por esta locura de tener tulipanes como si fuera oro, ¿no? Como si tuviera algún valor. Claro, la gran diferencia, si a lo mejor ponemos ahí nada más un asterisco tratando de compararlo con el oro, pues es que el oro, digamos, puede estar billones de años y un tulipán no dura tanto, ¿no? Entonces, ten en cuenta que también ahí pues había un problema de lógica, ¿no? Oye, pues es que el tulipán, ¿cuánto te va a durar? ¿Por qué debería de valer X, ¿no? Entonces, crisis de una locura. Lo que ahora decimos como justo con el mercado de valores, que decimos pues son empresas que siguen generando valor. O sea, a diferencia de un tulipán, que pues por sí mismo no va a generar valor. Entonces, pues justo de aquí viene lo que hablábamos al principio, como de castillos en el aire, como de creer que justo el tulipán va a ser tan productivo como para generar la riqueza de mi vida, ¿no? O sea, ahora, digo, hoy suena absurdo, pero cada vez caemos con algo diferente. Pero es importante mencionarlo, porque seguramente había mucha gente muy inteligente que decía, bueno, es que sí no hace sentido que el tulipán valga tanto, pero como lo dijimos antes, es una tontería el tulipán, pero a lo mejor hay alguien que me lo va a comprar más caro. Y entonces creyendo, digamos, como tú decías, cada minuto nace un tonto, entonces como que el ser humano le gusta engañarse en eso, ¿no? Es decir, no, yo entiendo que a lo mejor eso pues no hace nada de sentido, ¿no? Pero pues alguien más me lo va a comprar. Muchas veces la analogía que a veces les platico a mis clientes, les digo, mira, no sé si ustedes, igual con eso voy a revelar mi edad, pero cuando eran niños jugaban juego de las sillas, ¿no? Que ponían la música y cuando se detenía tenías que sentarte. El problema es que en las burbujas es muy similar a ese juego, nada más que no tienes posibilidad de escuchar la música, ¿no? Entonces cuando de pronto te tratas de sentar, oh sorpresa, no hay ni sillas. Se acabó el juego hace 20 años, ¿no? Entonces mucho cuidado con este tema de la burbuja. También en finanzas se hace mucho la analogía de la banda ya dejó de tocar en la fiesta, ¿no? Yo pongo este ejercicio del juego de las sillas y que hay que sentarse. El tema es eso, ¿no? Que cuando uno de pronto entra con esta mentalidad de, bueno, pero igual y va a haber un tonto que me va a comprar más caro mi tulipán. Una vez me decía un cliente, igual y te quedas con la bolsa de popó en las manos, ¿no? Entonces, es la papa caliente, te tocó quedarte con la papa. Insisto, el tema es que no sabes cuándo va a suceder eso, ¿no? Y es una de las características de las burbujas, ¿no? Seguramente dirán, no, bueno, pero Michael Burry en la película que yo vi del 2008, pues él sí sabía bueno, o sea, seamos honestos, ¿no? El 99.9% de la población usualmente no se va a dar cuenta, digamos, o la realidad es que no van a tener el suficiente capital, digamos, como para poder afrontar ciertas pérdidas, ¿no? Si de pronto la corona había invertido en un montón de tulipanes, ¿no? Y perdía todo ese dinero, pues sí, pero tenía un país que eran sus esclavos e iban a seguir generando, ¿no? Entonces como que la pérdida era
asimétrica. Sí, la perspectiva es diferente a quien vendió su casa para comprar tulipanes, porque es así como, y ahora justo sin patrimonio, ¿no? Y con algo que ya no vale nada. Y pues aquí, o sea, en este caso, los tulipanes se volvieron valiosos, pues porque justo hay alguien dispuesto a pagar por él, pero así como hay como grandes perdedores, que es la mayoría, y en algún momento, en algún episodio le habíamos comentado que generalmente cuando suena mucho de yo gané mucho dinero aquí, o sea, seguramente si lo escuchas es porque ya está como muy avanzada ese crecimiento. Entonces, cuando tú llegues, pues seguramente ya estás así, los últimos pastes de la papa caliente. Entonces, aquí la clave de los grandes ganadores son de los que entran al principio, pero ya llegar en ese momento cuando ya está tan ruidoso, cuando todo el mundo quiere entrar, es como justo de, híjole, estás en el momento más arriesgado para llegar a este. Es cuando no sabes cuándo se va a acabar la música, ¿no? Brent, se nos está acabando el tiempo. Teníamos todavía como otras 3 burbujas de las que queríamos hablar. Yo creo que tenemos que hacer un episodio para cada uno. Pero tengan en cuenta, hay que quedarnos un poquito con estas enseñanzas, ¿no? O sea, ¿qué podemos rescatar, digamos, de esta primer burbuja que le sucedió a la humanidad? A ver, punto número 1, era algo nuevo, era algo innovador, algo que no existía, digamos, en ese momento en Holanda, ¿no? Que se había traído de una Turquía muy lejana, ¿no? Entonces, ojo, o sea, hay que ir tratando de identificar esas cosas, ¿no? O sea, punto número, oye, era algo nuevo, algo innovador, ¿no? Que estaba ahí como surgiendo, ¿no? Punto número 2, leyes de oferta y demanda, ¿no? El hecho de que esa primer persona haya dicho, oye, ¿sabes qué? El precio va a estar por acá arriba, y haya habido un loco que haya dicho, pues igual y sí, ¿no? Entonces, el hecho de que oferta y demanda haya empezado a darse, además, una escasez artificial por la enfermedad esta que le dio a los tulipanes y los hicieron todavía más raros. Bueno, leyes de oferta y demanda, ¿no? Eso también empezó a afectar el mercado, ¿no? Punto número 3, lo que decíamos un poquito, el tema de la envidia, ¿no? Que es parte del capitalismo. Oye, pues si Brenda está haciendo dinero, pues ¿por qué yo no? ¿Verdad? Oye, ¿por qué yo no también puedo hacer dinero? Ya me contó que hizo un chorro de dinero haciendo esto y demás, comprando ahí sus tulipanes. No, pues a lo mejor yo también, ¿no? Otro de los grandes componentes que vamos a ver que se da en muchas burbujas, el tema del apalancamiento, ¿no? Oye, pues qué brillante, pues vamos a ponerlo en un contratito. Si ahorita está a $100, pues mira, yo estoy seguro que va a estar en 150, pues mejor de una vez te lo compro y para que veas te voy a pagar un adicional en $105, ¿no? Que tradicionalmente era como el 10-15% del valor de compra, y si ya tengo ese papel, pues igual ese papel lo puedo volver a revender, ¿no? Y entonces, oye, pero y si además pido prestado, pues entonces puedo hacer un chorro de dinero, ¿no? Entonces vemos que el hecho del apalancamiento ahí empieza a ser otro factor que vamos a ver que se repite mucho en el caso de las burbujas, ¿no? No platicamos tanto, pero también el tema de los fraudes es una constante que se repite en la mayoría de las burbujas, ¿no? Y fue el caso también de la tulip mania, ¿no? De la tulipmanía, porque también mucha gente pues trató de hacer pasar cebollas por tulipanes, o trataron de hacer como tulipanes hechizos, ¿no? Vamos a ver que también es una de las características que vamos a ver en varias burbujas, como el componente del fraude. Y punto número 5, Ricardo, es que yo soy muy inteligente. Obviamente no hace sentido el tulipán, pero igual y Brenda me lo quiere comprar más caro, ¿no? Entonces, ese sentimiento que ya dijimos, esa teoría de los castillos de cartas en el aire, va a ser algo que vamos a ver muy presente, ¿no? El creer que nace un tonto cada minuto y dice, bueno, no, yo no soy el tonto, pero pues hay alguien que me va a dar ese intercambio. Vamos a ver que son puntos que se repiten constantemente en la mayoría de las burbujas. La siguiente vamos a ver que fue un fraude empresarial multimillonario, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVII, no de hace unos años. También les vamos a contar ese chisme y ahí varios cayeron. Ahí sí es más bien donde fue el caso de Isaac Newton, que cayó también en esta super estafa. Entonces vamos a ver que se repite, digamos, de una forma distinta, por supuesto de una forma distinta, pero acuérdense de lo que decíamos, es algo nuevo. Entonces vamos a ver que ese de es algo nuevo
se va a repetir constantemente en las burbujas. Y para terminar, ¿ven algo más que quieras agregar? Pues básicamente como que podamos aprender, creo que en todas las situaciones funciona, pero que podamos aprender de la historia, ¿no? Lo que podamos entender de dónde viene todo esto, porque como decía al principio, hay situaciones que de pronto vivimos, como las vivimos tan de cerca, como las vivimos tan al día a día, de pronto no identificamos como, mira, esto tiene una tendencia, esto se parece a algo que ya pasó. Entonces creo que aprender de esto nos va a ayudar como justamente para poner en su lugar las situaciones que vamos viendo al día a día y que no nos alarmemos o tal vez que prendamos la alerta si ahí hay algo que nos suena, esto suena a una burbuja. Entonces que pues aprendamos justo de todo esto que ya vivimos. Hay una frase que me gusta mucho, Bren, que dice: la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces quédense con ese aprendizaje. Iremos viendo en otros episodios de otras distintas crisis que todas son burbujas, más bien, todas son muy interesantes y creo que tienen aprendizajes que valen la pena, pero quédense con estos últimos puntos que dijimos. Cuando estemos escuchando el resto de las historias, vamos a ver como, mira, en esto se parece, ¿no? Y cuando de pronto otra vez nos pregunten sobre criptos, NFTs y metaverso, traten de ver, oye, ¿esto se parece o no se parece a esto que estuvimos hablando? Se los dejamos de tarea. Recuerden que si están buscando empezar un nuevo plan financiero, nos pueden encontrar como asesorfinanciero.com.mx, nos pueden buscar como Network MX en todas las redes. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Recuerden que específicamente este mes por ahí Brenda va a estar regalando algunas asesorías, entonces si se registran en nuestra página web, puede ser que les toca la oportunidad, el privilegio de que Brenda les esté regalando una asesoría. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.